Bienvenidos amigos y amigas de Antena Historia, una tarde más a esta mesa virtual, una mesa con cámara. Ya nos vamos acostumbrando a estas cositas, aunque sigo insistiendo que yo lo veo una tontería el grabar un podcast viéndonos los caretas, pero bueno, que por lo visto el podcast va evolucionando hacia esto. Así que nada, bueno, como veis aquí a este hombre de aquí es Sergio Molina. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, Antonio. Buena. Bien, pues hoy vamos a hablar de las campañas de la Armada de Isabel II. Correcto. Y os explico. Vamos a ver. Es que siempre hay un vacío que nunca se cuenta, que nunca se habla, porque la Armada Española, por lo visto, llega hasta Trafalgar y hasta luego Lucas. Y después reaparece también para otra vez cagarla en el desastre del 98 en Cuba, ¿no? Con Cervera. Pero entre ese lazo de tiempo, ¿qué pasa? Porque estamos en pleno siglo XIX, lo más convulso que ha habido en la historia de España. Bueno, quitando también parte del siglo XX, que por desgracia fue complicado también, ¿no? Pero bueno, precisamente vamos a hablar de eso, de ese lazo de tiempo, de ese periodo donde parece que o no teníamos armada o era algo insignificante cuando llegó a ser la tercera flota del mundo. Eso Así es. que nada, ¿verdad? Por lo dicho, vamos a comenzar con esto. ¿Y por dónde comenzamos? Precisamente por lo que te decía, por el estado ese que quedó calamitoso después de Trafalgar, ¿no? No, ¿No? eso es el primer error. No, a ver, es muy común. Empezamos bien, venga. No, a ver, es muy común y por eso una de las razones de hacer este podcast es por como tú me has dicho, primero, por enseñar a la gente que hubo algo más que el desastre de Cuba y Trafalgar, como muy bien has dicho, y precisamente porque todos llegamos a creer en cierto momento en que nos derrotan en Trafalgar y allí se acaba la Armada Española. No. O sea, a ver, si es verdad que de 20 y tantos barcos nos hunden 10, pero todavía nos quedan 10 navíos de línea, se le capturan 5 a los franceses antes de que acabe la guerra de independencia. Si no tengo mal, en Rosilly le capturamos 5 navíos, con lo cual la Armada Española, sin contar fragatas ni barcos menores, es de 15-16 navíos de línea. El problema no es que en Trafalgar nos hundieran 10 barcos. El problema es que tuvimos la guerra de independencia, que supuso un desastre económico de primer orden. Luego vino el señor Fernando VII, que, pues bueno, ya sabemos cómo vino y que tuvo que pagar reparaciones de guerra. Luego, en las conversaciones de paz de París... Las caenas, ¿no? Que vivan las caenas, el deseado, ¿no? Ahí. Felón. El rey felón. Luego, habiendo participado en la derrota de Napoleón, habiendo participado con Wellington, el paso de los Pirineos, llegamos a la mesa de negociaciones y España manda al más inútil de todos los inútiles diplomáticos y España se queda sin nada. España no es de los vencedores. Bueno, de los que más muertos pusimos, más que los ingleses. Bueno, esa es una. Y luego, claro, tenemos la sucesión al Reino de España. Fernando VII muere, deja a su hija pequeña, como dirá aquí el experto en historia política del señor Antonio, y tenemos una regencia de, ¿cuánto fue? ¿10 años? ¿La regencia de Isabel II? ¿Por ahí? Sí, bueno, claro. 1834-1844, ¿no? Y después tuvimos lo que tuvimos. Y luego, en ese periodo tenemos las guerras carlistas. Efectivamente, la primera y la segunda. ¿Qué pasa? Tenemos una guerra civil, que nosotros llamamos guerras carlistas, pero no dejó de ser una guerra civil, y eso todavía menguó más las arcas del Estado. Claro, en la guerra civil todo era ejército de tierra, todo el dinero, todo el presupuesto militar iba para el ejército de tierra y para su aprovisionamiento. Evidentemente la Armada no contaba, no hacía falta. Bueno, no es que no hiciera falta, es que algo había que dejar, porque no había dinero para más. Los barcos, hasta después de Trafalgar, se pudrieron
en los puertos. Uh-huh. Ese fue el desastre de la Armada Española, el no tener dinero para mantenimiento. Hemos explicado muchas veces que los barcos de madera, los navíos, fragatas y demás, hay que carenarlos, necesitan un mantenimiento, hay que calafatearlos, etcétera, etcétera. Alguna vez lo hemos explicado. Pues eso es lo que no se hizo con los barcos españoles. No había dinero y literalmente se pudrieron en los arsenales. Me parece que se salvaron. En 1834 había un navío de, no sé si de 2 puentes. Ahora no me acuerdo si no era el Rayo. Sí, un 74 cañones, creo que Eso fue es, el Rayo. eso es, sí. Y ya está. Fue lo único que quedó. O sea, quedó en ruinas. ¿Qué pasa? Que tanto en la regencia como luego Fernando VII ya algo quiso hacer. Poco. Y durante la regencia, cuando. Sí, bueno. Y durante la regencia, cuando acaban con las guerras carlistas, claro, seguimos teniendo Filipinas, América, un poquito de África. Coño, tenemos que seguir relanzando nuestra capacidad naval, nuestra armada. Además, a eso se une en que empieza la revolución industrial. Aparece la máquina de vapor, aparecen las nuevas formas de fundir el hierro, de hacer el acero, etcétera, etcétera. Se empiezan a ver el proceso de industrialización, evidentemente, sobre todo en Inglaterra, como para eso se descubrió allí. Y lo que hace España es empezar a adquirir barcos a vapor y semiblindados en Inglaterra. Sí, España la verdad es que ahí sí tiene, perdona que te corte, sí tiene buena suerte, entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque verá, España nosotros seguíamos siempre esa política, ¿no? Con los ingleses, con los franceses, cuando uno estaba contra el otro, nosotros nos aliábamos a uno o a otro, depende de cómo nos conveniera. Pero en este periodo resulta de que franceses e ingleses se llevan bien. España ya, digamos, es una monarquía parlamentaria, igual que ellos. Digamos que nos llevamos bien las tres. Y precisamente nos aprovechamos de esa entente que tenemos para aprovechar y, digamos, desarrollar nuestra marina a través de los franceses y de los ingleses, porque nosotros no podíamos, teníamos un retraso tecnológico bastante grande con el tema de la revolución industrial, ¿no? Y eso es así. Casi perdemos, hubo un sabotaje, no sé si es en el Arsenal de La Habana, en estos años, que fue de los más importantes porque dejó La Habana inservible durante no sé cuánto tiempo. El de Cádiz también necesitaba ponerse al día. En el Ferrol faltaba lo más básico. O sea, es que no teníamos capacidad. Claro, se empezó a reconstruir. Sí. Y entonces, en este periodo, en el de la regencia, antes de que asuma el reinado Isabel II, se adquieren y construyen 4 fragatas, 3 corbetas, 11 bergantines y 5 vapores de ruedas. ¿Por qué? De ruedas. Porque, claro, en estos tiempos todavía no se estaban desarrollando, todavía no se había desarrollado la hélice. No, claro, entonces, eso es. Entonces los barcos a vapor, aunque es una propulsión muy poco eficiente, porque en realidad los vapores de ruedas, la propulsión era muy poco eficiente, no daban mucho a andar para el carbón y el vapor que consumían, pero bueno, era lo mejor que había. Dejabas de depender del viento, podías remolcar tus barcos que todavía tenías de velas, en fin. Por si alguno no sabe lo que es un barco de pala, es esto. Y creo que ese es ¿vale? el Villa de Madrid, ¿es ese? No, este es el Isabel II. El Isabel II. Eso es un barco con pala, hasta que se inventa la hélice. Eso es. Que es curioso. Me parece que no sé si es Isabel II, hubo a la vez 3 barcos que se llamaban Isabel II. Una fragata, un vapor y creo que un navío un navío de madera de 2 puentes. Sí. Bueno, todo esto se va ampliando. Isabel II se mete de lleno y se vuelca de lleno con la armada, porque quiere recuperar el prestigio y el dominio de España. Hay que darse cuenta de que una de las cosas que se hacían mucho con un barco era mandar un diplomático a llevar su carta de presentación, y se llevaban el mejor barco de la flota. Por eso, por ejemplo,
Los alemanes llevaron en el Graf Spee a sus diplomáticos por el mundo. Y antes que el Graf Spee con el Deutschland. ¿Por qué? Porque era el mejor barco que tenían. Era la mejor embajada que podía presentar, ¿no? Eso es. Se medía el prestigio internacional, se medía por el barco en el que viajaba el embajador. Digamos que era tu carta de presentación. Aquí estoy yo con mi mejor obra de... Y claro, como 3/4 partes de nuestro querido planeta azul es agua, al final lo que domina son los mares y lo que domina son los barcos. Correcto. Con lo cual, como digo, en este periodo de Isabel II, en unos 25 años, hasta el 68, que se tuvo que exiliar por todos los motivos de la historia políticos, al final se amplía y al final acabamos con 7 fragatas blindadas, entre ellas la Numancia, que luego explicaremos que era una maravilla tecnológica, 11 fragatas de hélice, 27 buques de hélice de segunda y tercera clase, o sea, bergantines, goletas, 25 vapores de ruedas, 11 transportes a vapor y 18 cañoneros a vapor también. Hasta completar, porque había más, unos 107 buques activos más 9 en desarme y auxiliares. Todos estos números, ¿qué te dicen? Pues que a bastante distancia de la primera y la segunda, que eran Gran Bretaña y Francia, éramos la tercera potencia mundial al final del reinado de Isabel II. ¿Por qué en este reinado o en este ranking de potencias mundiales no estaba Estados Unidos? Pues porque acaban de salir de la guerra de secesión. Claro. Habían hecho barcos, muchos, pero pronto y mal, y entonces los que tenían no eran técnicamente muy inferiores a los del resto de armadas, incluida la nuestra. Luego nos pillaron la delantera, en fin, hasta el 98 que pasó lo que pasó. Hay que decir que, mirad si nos pillaron la delantera, que la Numancia creo que se da de baja en 1900. Sí, 1900. Bueno, no, en 1900 creo recordar que se le hace la última reforma. Pues todavía mejor. ¿Con cuántos años? Con 40, 50 años. Sí, no, ya, claro. Ya, uno de los barcos más longevos de la Marina Española, la Numancia. Aparte de que fue la primera en su clase en dar la vuelta al mundo. Pero bueno, eso ya para otro podcast. Sí, ¿no? Porque podemos hacer un podcast sobre la Numancia en concreto porque ya te digo, es interesante. Daros cuenta que también este periodo, seguro que se os viene a la mente a lo mejor, digamos, la expedición del Comodoro Perry, ¿no? Cuando llegan los americanos y llegan a la bahía de Tokio, ¿no? Y ahí dicen, o abrís el comercio o nos liamos a aguantar, ¿no? Pues prácticamente eso es el periodo que estábamos nosotros ahora mismo hablando, precisamente. Y es lo que tú decías, es que se me ha venido a la mente cuando tú decías, mandábamos a un embajador en el mejor barco posible, tal y cual, digo, ya, y se me vino, digo, sí, igual que hicieron los americanos, que mandaron al Comodoro Perry, o abrir el comercio o lo reventamos. Y así lo abrieron después de 200 años cerrados al exterior, lo abrieron de golpe. Un poco obligados, pero... Hombre, la experiencia que tenía con los occidentales tampoco era muy buena, ya te digo. O sea, no era como los chinos. Los chinos tragaban más que los japoneses. Los japoneses eran más mal encornados. Bueno, sin embargo, la impresión que tenían los diplomáticos españoles de los japoneses y los chinos era totalmente distinto. Tenían mucho más aprecio a los japoneses que a los chinos. Sí, bueno, ya eso digamos que son cambios de pareceres, ¿no? De cada uno, ¿no? No sé. Bueno, yo te lo digo porque en este tiempo, me parece que es en el 1860-61, fue cuando se mandó porque no teníamos diplomáticos en Japón, y se mandó se mandó a una corbeta, a una goleta de hélice, se la mandó a Japón, ves tú, el embajador yendo en una goleta, cuando todos tenían fragatas y por ahí. Claro, sí. Eso fue antes lo único que teníamos eran jesuitas, creo. Claro. Como siempre. Bueno, pero eso fue, claro, la enviamos antes de la Numancia, de la Almansa y todas estas, pero bueno. Entonces España está volvemos un poco al principio del reinado de Isabel II, ¿vale? Estamos comprando vapores, goletas a vapor, etcétera, etcétera, y tenemos 3 escenarios. Tenemos las Filipinas, donde estamos. Tenemos Cuba, el Caribe y las colonias que se han emancipado, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, ¿no? México. Y tenemos el norte de África y tarde o temprano,
como los italianos también se están liando a hostias en este siglo para la reunificación italiana, con Garibaldi y toda esta gente, también teníamos que tener presencia en el Mediterráneo y en el norte de África. Entonces, como los tres escenarios se desarrollan más o menos a la vez, lo que vamos a hacer es, en este podcast, vamos a explicar un poquito de cada uno para ver lo que hizo la Armada y cómo fue evolucionando en cada uno. Evidentemente, vamos a explicar las Filipinas, el norte de África y luego terminaremos con América. Y vamos a ir, claro, de principio a fin en las tres. No vamos a ir cronológicamente con las tres. Cronológicamente no, exactamente. Exacto. O sea, cuando lleguemos al final, o sea, habrá sucesos que habrán pasado que sean contemporáneos de otros que hayan pasado en el otro lado, pero bueno, lo vamos a cronológicamente, pero en esos apartados, ¿no? Así que vas a empezar por lo de Filipinas, ¿no? Eso es, por Filipinas. Correcto. Vamos a ver, Filipinas, allí no mandábamos muchos barcos, primero porque el viaje era larguísimo. Hay que haber un problema. Por Buena Esperanza claro, están las antípodas, hay que darle la vuelta al globo. Sí, dime. Pero fíjate una cosa, o sea, vamos a ver. Y perdona que te corte, es que tengo que decir cosas. Tranquilo. Esto es cosa de dos. ¡Oh, por Dios! Si uno no quiere, dos no. Bueno, voy a callar. Eso es, sí. Vale. Dejado. No, daros cuenta de eso. O sea, es que Filipinas, daros cuenta dónde está. O sea, a tomar por saco, ¿no? Bien. Pero había un problema bastante grande ahora. Y es que ya los barcos, hemos dicho que empieza la revolución industrial, empiezan los motores a vapor, el carbón. Y claro, eso lo llevaba bien, por ejemplo, el Reino Unido. O sea, lo llevaba bastante bien. Tenía un montón de islas donde te podían carbonear los barcos británicos de la Royal Navy. Los franceses también les pasaba lo mismo. Incluso a los alemanes, que por eso esas peleas que había por las Carolinas, por las Marianas, porque necesitaban carbonear en distintos sitios, pero es que España no tenía eso. Y era un problema muy serio para los españoles tener que enviar un barco allí. Lo que pasa es que en el periodo inicial, digamos, de la Revolución Industrial, todavía, digamos que los barcos que tenían palas, los barcos de carbón ya, pero todavía conservaban el aparejo de vela, claro, eran mixtos todavía. Exactamente. Sí. Eso es. Entonces, por ahí no pudimos escapar en un principio. Y después era muy difícil para España eso porque, vuelvo a decir, o sea, no podía carbonear en ningún sitio, y menos cuando estaban en un conflicto. Date cuenta que la norma mundial, ¿no? Cuando dos países están en guerra o lo que sea, no pueden hacerse con, digamos, entrar en puertos neutrales para carbonear en este caso, porque si no el país tiene la obligación de encerrar ese barco. Internar. Exactamente, de internarlo, ¿vale? Entonces, eso era un problema muy serio para conservar el tema de las Filipinas y los españoles. Y por eso, una de las cosas que se hizo en este periodo es tomar la isla de Fernando Po y la Guinea Española. Porque así teníamos, cuando los ingleses no nos dejaran navegar por el canal de Suez que se estaba construyendo en este periodo, que nunca pasó nada, pues mira si pasan cosas. Poder tener un apostadero, y de ahí viene la Guinea, una de las primeras razones de la Guinea Española. Correcto. Que fue otra de las cosas que se hizo en este periodo, que se fue allí. Bueno, lo voy a contar ahora porque es algo anecdótico y que pertenecería a cuando cuente a Europa, pero bueno. Cuando nosotros conseguimos la isla de Fernando Po y la Guinea Española, es tanta la gente que no tenemos, que se dejó al cargo, fue una unidad de la Marina para coger y dejar allí me parece que se dejó una compañía o dos, no se deja más, y se queda el gobernador inglés que había en la isla. Se le alquila sus servicios y el tío, él y otro francés que vino después, gobernaron la Guinea durante 30 años. Hasta que por fin, después, a los 30 o 35 años, llegó un gobernador español y ya por fin se puso allí. Dices tú, pero señores, y ojo, Hombre, ya que tú estás en Nigeria, ya que tú estás
echarme un vistazo Ahí. a... Exacto, es lo que hacía, ¿no? Cuídame al niño mientras que voy a por tabaco. Además, se da la casualidad de que encima los españoles, todo el mundo tiene muy buen recuerdo de aquellos dos gobernadores. Raro el caso siendo inglés, pero Sí, la verdad que sí. bueno. Después de este inciso, volvamos. Bueno, la cuestión es que Filipinas puedes mandar pocos barcos y luego tiene Filipinas, más que nada, no era luchar contra otra potencia, era principal luchar contra la piratería. Los esclavistas, que se dedicaban la mayoría de raza, bueno, de raza no, de religión musulmana, y digo lo de religión musulmana no por nada, sino porque vais a leer muchos libros en que a los piratas se los trataba como morunos. Y, sí, como por ejemplo, todos sí. los libros de Emilio Salgari, de Sandokan, están basados precisamente en la lucha entre los policías, por llamarlo de alguna manera, españoles, y los piratas filipinos. Entonces, lo que se hizo fue pedir una primera remesa de 3 vapores a Inglaterra, ¿vale? Que se compraron en Inglaterra, entre los que destacaba digamos que el insignia fue el Magallanes, ¿vale? Magallanes. El Magallanes, el Cano y el Reina de Castilla. Fueron los 3 vapores que se encargaron los primeros. Más o menos tenían casco de hierro, muy importante, pero eran unos barcos chiquititos, porque daros cuenta de que contaban, como ha dicho Antonio, con 2 palos, porque tenían un velacho de goleta, ¿vale? O sea que eran 2 palos, el trinquete y el mayor. Tenían bauprés también y 2 ruedas a los lados, una máquina de 100 cañones, ¿vale? Tenían 40 metros de eslora por 7 de manga y 3,4 de puntal. El puntal, acordaros que es la distancia que hay del mar al bauprés. Al bauprés, a la punta es el palo que sale de frente en horizontal desde la proa. Bueno, en horizontal no, pero para que me entendáis. Llevaba una máquina de 100 caballos que le permitía hacer una velocidad de 5 o 6 nudos sostenida, lo cual no parece mucho, pero no dependes del viento. Cosa que es muy importante, porque cuando todo el mundo se queda sin viento, tú a 5 o 6 nudos por hora, pero vas detrás del que sea. Herbaupré. Este es Herbaupré. Eso es. Vale. Ese es el nombre. Aquí voy a estar jugando con las tonterías estas de poniéndome las imágenes y estas cosas, que después lo editaré todo, pero bueno. Bueno, luego su armamento era muy básico, eran 2 cañones de A16, ¿vale? Montado en montantes giratorios, lo que en España se llamaban colisas, ¿vale? Que permitían un disparo en 360 grados. Luego tenía 2 pedreros y 3 esmeriles. Estos cañoncitos eran cañoncitos de mano, por decirlo alguna. Era como una recortada en modo cañón, para que nos entendamos. Sí. Eran de avancarga, se cargaba con un montón de metralla o lo que eso, y ahí servía para disparar contra personal. Hombre, ¿vale? el nombre de pedrero da una leve noción de lo que era. O sea, que se cargaban en un principio en el siglo XVI con piedra. O sea, que... Y las esmeriles con piedras esmeriles. Badunchas. Bueno, va. Corramos un tupido. Ahí. La tripulación constaba de unos 80 hombres, y para esos 80 hombres había 30 fusiles, que era el trozo de abordaje. ¿Vale? ¿Qué pasa con lo del trozo de abordaje? Pues que, claro, ¿cuáles eran los...? El trozo de abordaje es la infantería en el barco. Eso es. Bueno, a ver, trozo se define a cualquier grupo, sea de contraincendios, de abordaje, de marina, de marinar presas, todo lo que sea en término marino, un trozo es un grupo de hombres. Exactamente, un trozo de abordaje en este caso es eso. Correcto. Bueno. Entonces, ¿qué es a lo que se enfrentaban los cañoneros estos a vapor? A los pancos. Los pancos eran el tipo de barco que llevaban los piratas. Los piratas de Filipinos, ¿de acuerdo? Los pancos eran unas construcciones que eran más grandes que eran más grandes que las, ya lo diré, o sea, eran igual de grandes que estos vapores, porque tenían unos 80 metros, pero eran más anchos porque tenían 20 metros de manga, y luego tenían muy poco calado y estaban hechos con madera, con todo materiales vegetales de
las Filipinas, con lo cual eran muy ligeros y tenían muy poco calado. Entonces, ¿qué pasa? Que por todos los bajíos, todas las arenas, todos los arenales, alrededor de la costa y de todos los islotes de las Filipinas, podían navegar muy bien. Cosa que, claro, por ejemplo, los vapores no se podían enfrentar a los pancos si estos se ponían cerca de la costa. Luego, normalmente iban unos 80 hombres o 100. Es que lo de la tripulación en los pancos depende, porque a veces los atiborraban de gente o de esclavos, porque los piratas filipinos su mayor beneficio eran los esclavos. Sí, llegaban, es lo que tú decías antes, eran los musulmanes, los moros, en este caso, morunos, y se dedicaban a eso, a la esclavitud, trincaban a los cristianos, que era Filipinas estaba dividida en dos partes. La zona, creo que la norte era la más cristiana, digamos, y la parte sur era la más musulmana, y se dedicaban a capturar allí y vender a otros filipinos cristianos como esclavos, ¿no? Sí, eso es. Y lo que tenían de armamento, aparte de lo típico de los piratas, pues armas blancas, ¿vale? Multitud de armas blancas. Lo que tenían eran lantacas. Que lantaca es el término que le daban los piratas, pero que viene a ser un pedrero, para que nos entendamos. O sea, eran equivalentes, ¿vale? Pero no tenían piezas más grandes. ¿Qué pasa? Que claro, a poco que tiraran los vapores con el de 16 y los otros, a poco que tiraran metralla, pues claro, podían barrir esas cubiertas. Hay dos ejemplos de combates que pueden dar una idea de lo que pasaba. Por ejemplo, estos tres vapores, hubo el Magallanes, se enfrentó a 4 pancos que se habían detenido, ¿vale? Creyendo que el Magallanes no los iba a detener. A 4 no, a 3. Y cuando vieron que no se iba a detener y tal, los piratas lo que hicieron fue empezar a disparar y tal. Claro, al final aquello se saldó con la victoria del Magallanes, con un muerto y 20 heridos, contra la práctica destrucción de los pancos y el apresamiento de 2 menos de 1 que terminó huyendo. O sea, perdón, apresaron 1 al abordaje, después de barrerlo con la metralla y por ahí, y los otros 2 escaparon y propiciaron el siguiente combate que voy a contar, ¿no? Pero a lo que vengo a referir es que con la introducción del vapor y estos nuevos métodos, los piratas ya tenían poco que hacer, porque con sus lantacas no podían hacer nada contra el blindaje. Entonces, ¿qué fue la respuesta de los piratas a la nueva armada española? Rehuir el combate, que no podían ganar. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Embarrancaban los pancos en los arenales de las islas, desmontaban la artillería, las pocas lantacas y por ahí que tenían, ¿y qué hacían? Esperar a los españoles en tierra. Cuando los españoles se cansaban o no se podían acercar porque sus buques eran de más calado, y por ahí, ¿qué es lo que hacían? Volvían a los pancos y aprovechando la noche se iban. Pero ya no podían ofrecer resistencia. ¿Cuál fue la respuesta española? Armar falúas o faluchos, ¿vale? Contra los pancos. Las falúas llevaban 30 hombres con fusiles, llevaban una pieza en la proa de 6 a 8 libras y llevaban 6 pedreros, 3 por banda. Y prácticamente era propulsión a remo. Llevaban una vela que podía ser una vela triangular. A veces llevaban una cuadrada, dependiendo. Podían poner las dos. Bueno, una cosa que no he dicho de los pancos y que también es muy característica es que no tenían timón. Todavía se manejaban con espadañas, como los gondoleros. Una a cada lado. Y llevaban filas de remeros como las galeras. Llevaban una inferior y una superior, con lo cual cuando no había viento les daba velocidad. Pero claro, al llegar el vapor se quedaron en medio. ¿Qué pasaba con las falúas? Que muchas veces eran remolcadas o las llevaban directamente los vapores. Y cuando los vapores llegaban a un sitio donde los piratas se habían ido a tierra, lo que hacían era bajar las falúas y mandar las falúas a incendiar los pancos y a capturar a los piratas. Que eso más o menos fue lo que pasó en Calamianes. En Calamianes, en el combate de Calamianes, fueron 5 falúas contra 4 pancos. No, perdón. Aquí en este follón que tú estás montando, que estás contando, perdón.
que estás contando, destaca una figura muy importante de la cual tenemos hecho un programa, que es Carlos Quarteroni, que era de Cádiz. Este fue el capitán. Digamos que se dice que Salgari se basa en Quarteroni para hacer Sandokan. O sea, ahí lo dejo. Es un programa que tenemos que lo hicimos ya hace bastantes años. Lo podéis buscar en Antena Historia. Entráis en antenahistoria.com. Allí en la lupita ponéis Carlos Quarteroni, Sandokan era de Cádiz, y ahí lo tenéis. Y os entráis porque sí. Es que es verdad. Es que es verdad, es que se basa en eso, se dice que se basa Salgari en eso, en este personaje. Lo que pasa es que, claro, quedaba mejor el actor tal de Sandokan que no poner a un oficial español, porque era un oficial español. Exactamente, pero era en todo este follón que estamos hablando, ¿no? Bueno. Lo que decía, cuando al Magallanes se le escapan los dos pancos, al final se reúnen con otros dos, se van a una isla que hay en Filipinas, intentan, ¿qué es lo que hace este hombre? Llama a los otros dos vapores, al Cano y al otro que acabo de decir, al Reina de Castilla, se van a la isla donde los cuatro pancos se han escondido, que está el capitán, que ahora no me acuerdo cómo se llaman los capitanes, Dato, que se llaman, el jefazo de los piratas. Está el Dato allí con sus fieles, y estos lo que hacen es desembarcar las falúas e intentar abordar. Al final logran incendiar uno, los otros los dejan muy maltrechos y tal, pero como son tan frágiles pero tan fáciles de reparar, por la noche los piratas los repararon y se escabulleron. Bueno, dejaron allí uno, dejaron prisioneros, pero al final se escabulleron. Pero bueno, pero eso nos da una idea de que los piratas ya rehuían a la Armada Española, ya no podían contra ellos. Luego en Calamanes y en Iloillo, que son otros dos hechos de armas, otros dos combates, lo que pasó fue que, por ejemplo, en el primero, en el de Calamianes, fueron 5 falúas contra 4 pancos, que se resolvió a tiros. O sea, llegaron las falúas, que aunque eran más bajas que los pancos disparaban y pasaban por arriba con las lantacas. Y estos desde abajo les arrasaron las cubiertas. Cuando fueron ya al abordaje, no quedaba casi nadie vivo. De hecho, 5 falúas que son unos 120, 150 hombres, pudieron contra más de 300 hombres que llevaban los 4 pancos. Porque al final, cuando subieron, estaban casi todos muertos, arrasados por la metralla. Claro. Y en el otro, en el de Iloillo, participó un cañonero que era el otro, fue un poco posterior y era otro tipo que ya se había encargado de barco. Este tenía el casco de hierro, pesaba 54 toneladas, era pequeñito también, pero claro, ya era de hierro, tenía 27,5 metros de eslora, 4,27 de manga, 0,67 de calado, muy importante, porque con este calado ya podían perseguir a los piratas hasta las islas, y ya era de hierro y ya tenía más armamento. Es que dado cuenta de que Filipinas, creemos que son 3 islas, 4. No, son 8.000. Eso te iba a decir. Vamos, 8.000 islas. Nada. Son una verdadera pasada. Y encima, clima húmedo, enfermedades. Bueno, para el europeo es el infierno. Es la muerte. De hecho, la muerte en la tierra. El trópico para un occidental europeo. De hecho, es lo peor. Hago un inciso aquí que no lo he dicho. Las tripulaciones en Filipinas eran todas de filipinos. Lo único que había europeo o español en este caso eran los mandos. Todo lo demás eran filipinos, que además los filipinos eran unos luchadores cojonudos porque luchaban contra los que los estaban esclavizando. Correcto. O sea, cuando las tripulaciones luchaban contra los piratas, vamos, los odiaban a muerte porque siempre le habían apresado un hijo o un abuelo, o hacía 20 años le habían hecho no sé qué, y entonces los filipinos eran muy buenos marinos. O sea, aquí teníamos una tropa eficiente y profesional. Y no fanatizada, pero sí convencida de lo que hacía. O sea, tenía la moral alta. Para seguir, el cañonero lo que tenía era una pieza de proa gorda de 12 centímetros de animalisa, 2 falconetes, uno por banda, y montaban unos 30 hombres, cada uno con sus fusiles, sus armas blancas, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Pues que aquí el cañonero
volvió a pasar lo mismo. Volvió a coger 3 pancos, que esta vez los pudo alcanzar por la máquina de vapor, porque ellos se iban a escapar a una isla y los alcanzó antes de que llegara a la isla. Primero los ametralló y como no tenía suficiente fuerza de artillería, fue abordándolos uno a uno y los fue sometiendo, y al final hundió los 3. No cogió prisioneros casi más que los cautivos que tenían los piratas, porque los piratas no se rendían, eran fanáticos totales, y fue otra pequeña victoria para la Marina Española. O sea, 2 distintas. Una por potencia de fuego y otra por abordaje. Pero las dos basadas en lo mismo, en la superioridad naval. Los piratas ya no podían hacer nada contra los dos. Bueno, luego llegamos a una de mis partes favoritas de este podcast, que es la toma de la cota de Pagalugán en Mindanao, ¿vale? ¿Y por qué después de este trabalenguas? Cota eran los fuertes que hicieron los piratas cuando vieron que no podían hacer nada contra la Marina Española. ¿Qué es lo que hicieron? Hacer fuertes en tierra. Ellos intentaban escabullirse para seguir haciendo sus fechorías y luego se retiraban a sus cotas, a sus fuertes, que, a ver, en la cota que estamos hablando, esta era la principal fuerte que tenían en Mindanao los piratas, era su base. Si deshacían aquí esta cota los españoles, erradicaban pues la práctica mayoría de los piratas de esa isla, que es decir, mucho. Mindanao es una de las más grandes. Estaba en un río metido, no sé si son 5 o 6 kilómetros en el río adentro, estaba en la orilla del río, habían hecho un cuadrilátero de 6 a 7 metros, con murallas de 6 a 7 metros de altura, armado este fue el que... Ese. Sí. El único caso en la historia. Exactamente, el único caso en la historia, pero no te lo voy a pisar. No hagas al spoiler. No hay spoiler. Es verdad. Ahora digo, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué te suena, Sí. Pues hombre, a ver, entonces en 1861, cuando ya han detectado dónde están los estaba con un cuadrilátero de 6 metros de altura, 7 las murallas, 6 de espesor, ojo, que aquí se les fue la olla a los piratas morunos, y luego lo peor, rodeado de manglares, o sea, rodeado de pantanos prácticamente, con lo cual, claro, desembarcar ahí una tropa para tomar el fuerte al asalto y por ahí era una pesadilla, porque no te podías mover, estabas a tiro de las murallas, en fin. Es que aún así los españoles deciden atacar, montan una fuerza de desembarco y una fuerza naval para ir a la cota y anularla, aniquilarla. Y esto fue en 1861. Fuerza de ataque española, 4 compañías de infantería y una batería de 4 cañones, y además había una compañía de obreros, de los que iban a allanar el camino, no sé qué, tal. Estos iban en 3 transportes. Y esto era la fuerza de infantería que estaba al mando del del general Ferrater, que como era más antiguo que el señor Casto Méndez Núñez, que era el que dirigía la parte naval, pues ostentaba el mando. La parte naval, como acabo de decir, al mando de Méndez Núñez, que capitaneaba la Constancia. Os sonará a todo el mundo Méndez Núñez, porque seguro que en tu ciudad hay una calle que se llama Méndez Núñez. Hombre, si no la han quitado ahora por lo del tema de... Porque sí, aquí quitaron al almirante Topete porque decían que era fascista, era franquista, ¿viste? La cultura del personal. Almirante Topete que era franquista. Si no hay alguno zoquete de eso en vuestra ciudad, seguirá habiendo uno de Castor Méndez Núñez. Y una plaza que se llama El Callao, igual que en Madrid. También. Por ejemplo, la plaza del Callao no es porque haya que pasar por la plaza que esté todo el mundo calladito y en silencio. Es por la batalla del Callao. Que es lo que vamos a contar al final de este podcast, por ejemplo. Posteriormente, correcto. Es que hay muchas cosas que... Claro. ¿verdad? Es que es un periodo donde no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Ya te digo, el que yo te he comentado antes, Carlos Cuarteroni, estuve durante 8 años peleando con los piratas y recuperando a esclavos cristianos en toda Malasia, Filipinas y todo rollo, que por cierto el barco se llamaba Mártires de Tonquín. Ese era el barco de Cuarteroni. O sea, ¿estuvo en China o qué? Sí. ¿O es por los misioneros de... Ese
Este se dedicaba, era cartógrafo y tal, y estuvo durante un montón de años como marino mercante. Ajá. Pero después dijo, se lió la manta a la cabeza y dice, nada, de marino voy a ser capitán de un barco de guerra español, ya está. Y a partir de ahí empezó su travesía. Carlos Cuarteroni, acordaros, Bueno, pues, es muy bueno. Pues lo que decía. Sí, y esto también es muy bueno. Teníamos dos goletas, la Constancia y la Valiente, 4 cañoneros a vapor y 6 falúas, ¿vale? Los cañoneros a vapor ya os hemos contado cómo eran, las falúas también, las goletas no las hemos visto todavía. Las goletas constaban de casco de hierro también. A ver, cuando decimos casco de hierro, no es casco completo de hierro, ¿vale? Es casco forrado de hierro. Tenían unas planchas de hierro puestas a esto. Alguno se fabricaban en acero y tenían estructura de acero, pero eran los menos, ¿de acuerdo? Luego tenía una máquina que ya era importante de 393 caballos de vapor, ¿vale? Ya pesaba 470 toneladas, ya era un barco un poco más grande, 45 metros de eslora, 7,8 de manga, puntal de 3,6, 80 hombres, 2 cañones de A32 y 35 fusiles. Y además, una cosa curiosa, llevaban cohetes. No sé si sabéis que los ingleses inventaron las baterías de cohetes que las lanzaban, creo, en el siglo anterior, en el 18. Bueno, pues aquí cada goleta llevaba un lanzacohetes con greve. Básicamente era un arma bastante ineficaz y bastante imprecisa, pero que era muy buena para incendiar. Entonces lanzaba los cohetes con la carga incendiaria, se esparcía, prendía fuego y creaba incendios, pero no destrozaba ni, en fin, porque principalmente era muy, muy imprecisa. ¿Vale? Bueno, dicho esto, al mando de la Constancia, como digo, estaba Méndez Núñez, pero había 2 alférez de navío que nos conviene recordar. Uno era don Pascual Cervera y Topete y el otro era Patricio Montojo y Pasarón, que ambos eran... No me suenan, No me suenan, ¿verdad? ¿Ves? No. Pero los 3 participaron en esta batalla y los 3 serían en este siglo grandes piezas fundamentales de la Marina española. Hombre, ya tanto. ¿Qué pasó? Bueno, se meten los barcos por el río, antes de estar a tiro de la guarnición moruna, desembarcan a la infantería, desembarcan los cañones, la infantería se encuentra después de intentar avanzar, que es imposible que avance por el Pedregal, o sea, por los manglares y por el pantano. Ese señor Méndez Núñez. Qué melenitas. Sí. En fin. No es melenita, es patilla. ¡Joder! Es patilla, ¿eh? Pues vaya Curro Jiménez, madre mía. Es al revés que yo, ¿eh? Yo tengo aquí el mogollón y él tenía todo esto así. Y esto no. Bueno, Méndez Núñez, el almirante. Posteriormente será almirante. Exactamente. Bueno, la infantería, cuando ya lleva un día allí y empiezan que si no podemos, que si tenemos bajas y por ahí, dice Ferrater, ¿nos retiramos? Claro, estaba el mando. Y Méndez Núñez, al mando de la Constancia, dijo, la Marina no se rinde ni se retira. Coge el hombre, manda avante toda, y en el primer caso de la historia que una goleta abordó un fuerte. O sea, prácticamente embistió con el baupré las murallas. La muralla, enterró la... Claro, como os he dicho, 3,6 metros de puntal, más la inclinación del bauprés. Por el bauprés pudieron subir los trozos de abordaje de la Marina y tomar el fuerte desde dentro. Entonces, es la primera vez en la historia. Bueno, la primera y la última, creo yo. En la que se toma un fuerte al abordaje. Ahí. O a la galana, ¿no? Como se decía en España. O sea, increíble. Y como siempre decimos, mira que no tenemos en España hazañas para hacer películas. Ojo, cuidado. Pues no, señor. ¡Viva el capitán Jack Aubrey! ¡Hala! Aquí estas cosas no se hacen. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, después de este... Hombre, la suerte que le tuvo también Méndez Núñez, las cosas como son, es que tú dijiste antes, eran 6 metros, que se le fue la pinza de esta gente haciendo el grosor pero date cuenta que era arcilla, adobe, tierra y tal, y por eso el baupré entró y encajó
en el eso. Si hubiese sido de piedra, va a ser que no. Hombre, pero con eso ya contaban. Los materiales allí, ¿de dónde van a sacar? Ya, no, pero digo, no vaya a ser que alguno que esté escuchándolo diga, chico, no se chocó contra la muralla. No, es que esta muralla era, digamos que posible, o sea, enchufable. Pero vamos, si te lo digo, tú dices la frase que dijo Méndez Núñez, ¿no? La armada, tal. Yo te lo voy a decir. A Méndez Núñez le dijo al segundo, escucha, a que no hay huevo. Y dijo el otro. Sujétame el cubata. Sujétame el cubata. Esa es la verdad. Ahora queda Mira, bonito. Ahora que dices eso, y escucha, esto de sujétame el cubata. Esto es totalmente, como dicen ahora los modernos, off topic de lo que estamos contando, ¿vale? My God, ese pedazo de meme que han hecho con el turco de las gafitas que hemos visto todos. Sí. Tú no me digas que a ese tío cuando está allí con el ojo medio cerrado apuntando ahí, tú no me digas que en la otra mano no le falta un cubata. La verdad que sí. Escucha, en la otra mano un cubata y dices, tío, ese tío no es turco, ese es español. Es verdad. Tendré que buscarlo para en la edición ponerlo para que sepa de lo que estamos hablando. Ya lo pondré, voy a apuntar. A ver, foto del moro. Foto. Bueno, vale. Y con esto, a ver, con esto lo que os quería decir y lo que os quería que os hicierais una idea es de que nosotros estuvimos como 40 años luchando contra los piratas filipinos, que al final acabamos, bueno, quedaba una muestra, una cosa insignificante. Claro que siempre queda algo de actividad pirata, pero el 90% de la actividad pirata, los españoles con su armada, con 4 barcos y con 4 tripulaciones, porque al final todas estas tripulaciones y todas estas barcos que estamos contando, al final fueron los que estuvieron allí durante 30 años, salvo... Es que es lo que tú dices, o sea, eran 3 barcos y después una adaptación, digamos, de faludas para poder... Eso es. Era una insignificancia con la cantidad de piratas que había allí y lo limpiamos. Y lo limpiamos. ¿Y cuántos años llevamos con la operación no sé qué en Somalia para 4 que van en barca y estas cosas? No sé cuántas fragatas, no sé cuánto allí y no se acaba con pero el problema es que ahora no es como antes. Ahora hacer lo que hacíamos nosotros con los piratas, ya a lo mejor esto internacional, la comunidad internacional te dice, oye, claro, a ver. ¿Pero quieres acabar con los piratas o quieres seguir con la mamela? Es distinto, vale. Queremos acabar con los piratas, pero convenciéndolos con pero poquito. lógicos. Sí, vamos a coger a los piratas. Vete al rincón de pensar. Eso es. No está bien lo que estás haciendo. ¿Entrando en ese barco? No, caca. Al rincón. Pues más o menos. No, por Dios. Bueno, es que se me va la pinza. Bueno. ¿Quieres que paremos un poquito a tomar un poquito de agüita? Sí, porque ahora sí empezamos un poquito con la guerra con el teatro europeo y luego ya acabaremos con el americano. Bien, sí. Ok, venga, pues entonces vamos a parar un momentito y ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí, de vuelta para... Bueno, ya hemos hablado de lo que ha pasado en la parte de Filipinas, allí donde Cristo perdió la boina. Bueno, en aquella época estuvimos también en la guerra de la Cochinchina con los franceses. Igual, la toma de Saigón. Exactamente. Entonces, no lo hemos comentado porque, bueno, eso formaría parte de otro programa en todo caso, ¿no? Pero bueno, y hoy, bueno, nos vamos a ir a nuestro vecino del sur cercano, o sea, a Marruecos, ¿no? Eso que es. Allí también tuvo presencia la Armada Española, como tú decías, con un personaje muy curioso. Así que tira. Bueno, antes de la guerra de Marruecos, que tiene tela, pero antes de eso tuvimos un par de actuaciones. Lo primero en la reunificación italiana, porque claro, por un lado teníamos a Austria que no quería saber nada de la reunificación italiana, porque claro, tenía el Tirol, en fin,
tenía Venecia y toda esa zona de influencia allí. Por otro lado teníamos a Francia, por otro lado teníamos a Gran Bretaña también. Estábamos nosotros, que por algo Isabel II es reina de España y de las dos Sicilias. Y luego estaba el papado. Claro, el papado tenía mar entre el Tirreno y el Adriático, porque abarcaba las dos costas. Y claro, estaban allí en plena reunificación. Al final allí la Armada Española fue para proteger al Papa, para trasladarlo de un sitio a otro, porque claro, estaban atacando el país del Vaticano y todo aquello. Al final resultó que no necesitaban los barcos, en fin. Llegó Garibaldi, en fin. Tuvimos presencia allí, también se mandaron las fragatas, se mandó una goleta, en fin, se mandó una armada allí, pero que al final no tuvo que intervenir. Ni se pegó con los austriacos, ni se pegó con nadie. Pero no, tampoco pasó nada. No, a ver. Es una época que tampoco pasó nada. Sí, tampoco. Solo se reunificó Italia, pero no. Luego Cosa. teníamos lo que hemos contado al principio con la Guinea y la isla de Fernando Po y por ahí, que la descubrieron los portugueses, pero luego por eso se llama Po. Pero luego llegamos nosotros, la compramos, pusimos un gobernador que no era, llegó la Marina, dijo aquí estoy yo, sigan con ese gobernador, bueno, lo que contaba al principio, y al final tardamos 30 años en poner un gobernador español, o 35, ya no me acuerdo. Y más o menos, pues, claro, nuestra principal, aparte de América, nuestra principal área de influencia era esta. Y luego llegamos a la guerra con Marruecos. Claro, nosotros lo que primero se hizo fue tomar las Chafarinas. Las Chafarinas la querían tomar los franceses porque estaban en guerra con, con su colonia. ¡Ay! Ahora se me ha ido de Argelia. la cabeza. Eso es, Argelia. Estaban tomando Argelia, que les costó 40 años tomar Argelia. Pero claro, ahora estaban en proceso. ¿Qué pasa? Que las Chafarinas, aunque eran nuestras, pero no teníamos pabellón allí. Y claro, si los franceses cogían las islas, pues claro, a ellos les iba muy bien y de paso tenían influencia con Marruecos. La Armada fue la encargada. Que los españoles nos pusimos un poquito nerviosos y Eso es. decidimos intervenir. Y decidimos intervenir, mandar dos buques allí con personal, tal, para... Porque claro, las Chafarinas el problema que tienen es que no tienen agua. Claro, allí todo el suministro de agua potable hay que llevarlo por mar. Correcto. No hay otra. Todos los abastecimientos los tienes que llevar por mar. Claro, tener allí algo más que una compañía es algo complicado porque están muy cerca de tierra, dominas la costa, en fin. La historia es que por no menos de 24 horas, por no más de 24 horas, llegamos antes que los franceses. Desembarcamos allí, tomamos posesión, las Chafarinas ya son nuestras, viva la Madre Superiora. Bien. Me suena perejil, ¿verdad? Sí, pues con viento de poniente, tal y cual. Bueno, eso fue el primer acto. ¿Qué pasó? Que luego, claro, Marruecos se empezó a revolver. Francia tenía intereses allí porque estaba dándose con Argelia. Gran Bretaña tenía intereses allí, quería que Marruecos fuera para arriba. Nosotros teníamos intereses en el Sáhara, Ceuta y Melilla. Empezaron los ataques a Ceuta, un poco menos, pero también a Melilla. En fin, total que al final se lió parda, se declaró la guerra y claro, la fuerza naval tuvo que intervenir. Se envió al general Prim con 45.000 hombres para allá, luego se enviarían sucesivos refuerzos, ¿vale? Sí. Con la misión de capturar Tetuán y luego, como los británicos estaban dando por saco con Tánger, consiguiendo hacia el sur, a la vertiente atlántica hasta Tánger. Bueno, para esto se preparó la fuerza naval, que se compuso del navío de madera de 2 puentes, Reina Isabel II, las fragatas, que os he enseñado antes. Eso es, las fragatas de hélice Princesa de Asturias y Blanca, que luego comentaremos cuáles eran sus características, las corbetas Villa de Bilbao, corbetas de hélice, porque esta otra era de madera, 3 corbetas de hélice, 8 vapores, 3 faluchos, 24 cañoneras, 4 vapores de transporte y 3 surcas. No os doy nombres porque hay muchos libros que los dan y no vamos a ponernos aquí a nombrar los nombres de los 40 y pico barcos que participaron, ¿vale? En total, esto sí es importante, formaban casi 290 cañones con 65 de 68 libras o de 200 milímetros, ¿verdad?
4 de 56, 2 de 42 y luego de 32, 4 de 24 y 16 obuses. Estos obuses, que los llamamos así, eran carronadas de tubo largo. ¿Os acordáis? Y en podcast hemos hablado de las carronadas, que era un tipo de cañón redondo Llevaban bajo. los ingleses, Eso es, los un navíos de tancarro. línea. Eso es. Pues lo que hicieron fue alargarles el tubo a las carronadas y convertirlas en obuses. ¿De acuerdo? Luego también, en esta época, ya se empezaron a ver rifles rayados. ¿De acuerdo? O lo que se llama cañones de ánima rayada, que tenían más precisión, tenían más alcance. Los españoles intentamos remozar los de 32 libras a rayarlos por dentro y modificarlos y convertirlos en 16 centímetros, pero no nos salió muy bien. La verdad es que salieron bastante defectuosos. En total, la fuerza de la Armada se componía de 4.610 hombres al mando del brigadier segundo Díaz Herrera. La Armada, una vez desembarcado Prim, para cubrir y distraer fuerzas del avance principal, lo que hizo fue bombardear los fuertes de Tetuán, ¿vale? Los que rodean de Tetuán, sobre todo Fuerte Martín. A ver, estos bombardeos llegaban 2 o 3 barcos de los nuestros, los más potentes, se dedicaban a bombardear, los marroquíes tiraban con poco tino y hacían pocas bajas. Por eso no tiene mayor historia. Hay, bueno, relatos de que fuimos, les pegamos 4 cañonazos, nos hicieron 2 muertos, en fin. Tampoco tiene, no son batallas que digas que haya que explicar. Lo que sí vino después, antes de, justo, que es una batalla famosa, antes de, bueno, famosa en este tiempo que nunca pasa nada. La batalla de Castillejos, en la que Prim cargó valientemente contra los marroquíes, en fin. Fue mi tercer podcast de Antena Historia. El ¿Cuál? La tercero batalla de fue Castillejos. la Guerra de África. Ah, la guerra La de Guerra África. de África de Ah, 1859. muy bien. El tercero. ¿Y contaste lo que pasó en esa batalla? Con las espingardas, los No, moros y no, todo. no, 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 no. ¿El qué? ¿Qué fue? ¿A qué te refieres? ¿Qué Es que fue lo? contar tantísimas cosas en 11 años porque precisamente ahora en septiembre comenzamos la temporada número 11. O sea, que he contado tantas cosas, 650 y Bueno, pico programas. qué hizo la, qué A hizo ver, la Armada en la batalla de Castillejos? ¿qué hizo la Armada? Ujú. Bueno, O sea, ahora lo que mismo, hizo fue, aparte de apoyar el flanco izquierdo de Prim, ¿de acuerdo? sí. Bombardeando y tal, cuando se quedaron sin municiones, desembarcaron. El señor Don Miguel Lobo y Malagamba primero bombardeó con una Ah, goleta ¿eh? sí, bueno, y desembarcar lo que son la marinería, Eso es, sí, para el que los, apoyo, claro. que los persiguen y al final se juntan con Prim. Bueno, pues Don Miguel Mm. Lobo y Malagamba fue El alférez de eh, navío, el alférez, no, el alférez de navío no. ¿no? Lo que hizo fue que Era, el, el alférez de navío, ¿no? sí, sí, perdón. Este fue el señor al que se le concedió la laureada de San Fernando y el rango de coronel de infantería, siendo alférez de navío. Y eso Exacto, se le concedió por el desembarco en el flanco izquierdo de Prim, cogiendo a los fíjate, moros por sorpresa y ayudando al desarrollo y la victoria de la batalla. correcto. Luego estuvo el bombardeo porque se consigue Tetuán y luego están de camino a Tánger los bombardeos de Aljarit y Larache, que también, pues eso, llegó la armada, pegó 4 bombazos, destruyó tal. Lo que pasa es que los marroquíes antes de llegar a Tánger creo que pidieron la paz, ¿verdad? Y se firmaron ya Sí, acuerdos de paz y tal y al final no consiguieron Tánger. sí, ¿no? El tratado creo recordar que era el de Guadras, el que terminó con la guerra en aquella Ujú. época. Ujú. El tratado de Pues eso. Guadras. Ujú. Y pues eso, Tetuán cayó el 6 de febrero y bueno, pues Arcila es la otra con la H, no Aljarit que he dicho yo. Y Ujú. bueno, y hasta aquí más o menos lo que hizo la Armada. A ver, luego hicieron más cosas porque evidentemente transportaron tropas, etcétera, los bombardeos y tal. Pero bueno, aquí se deja de manifiesto todo lo importante que fue el aumento de la Armada para España y en sus distintos escenarios.
Porque sin la ayuda de la Armada ni se hubieran invadido las Chafarinas, ni se hubieran parado los franceses en Argelia que querían meterse en Marruecos, porque si los franceses no nos declararon la guerra en esa época y tal, fue porque con la Marina no podían llegar hasta las costas españolas. Hombre, Y las claro, costas, ya te digo, fueron 24 buques de guerra y 11 de transporte, o sea que... por eso, a ver, que teníamos una armada importante y tampoco y ellos ya estaban bastante liados en la Argelia, pero bueno, si los hubiéramos dejado, se hubieran podido aprovechar. Hombre, pero se habla de eso, de la guerra de África, o sea, bueno, una expedición, una cosita, pero bueno, hombre, estamos hablando de que el ejército expedicionario español tenía cerca de 45.000 hombres. Exacto. Y el ejército marroquí tenía 140.000 efectivos, o sea, que no fue una marcha guerrita triunfal. una guerrita de andar por casa tampoco fue. O No, sea coño, que... se pegaron 2 años, ¿no? ¿Se pegaron? Efectivamente. Claro, claro. Y bueno, y luego pasamos al último escenario que contamos hoy, que es el escenario americano, ¿vale? No, 2 años no. Se ¿Eh? pegaron desde. No, No fue 2 años no. Desde octubre del 59 a abril del 60. Ah, fue un poco menos. Yo creía que era el Sí, sí, sí. 61. No, el 60. Vale. Bueno, pues eso, ahora llegamos a América. A ver, en América hay varios, aunque nos vamos a detener sobre todo en lo que pasó en la guerra contra Chile y Perú, fueron las que al final nos declararon la guerra a España. Primero hay más actos que, por ejemplo, es la guerra de México. Los Estados Unidos llegaron en 1800, creo recordar, 30 o 20 y tantos, y decidieron quedarse Texas y otro trozo más, porque, oye, estaban allí, llegaron, les dieron de hostias a los mexicanos y se quedaron con ese trozo, ya se habían independizado de España. Y luego los franceses querían poner al rey... ¿Los franceses? ¿O los Sí, ingleses? Querían Maximiliano. a Sí, sí, Maximiliano, ¿no? sí, De sí, sí. Austria, Los querían poner. franceses. Los Eso es, los franceses. franceses. Ujú. Y entonces le declararon la guerra a México, creo que fueron los franceses, Correcto. los ingleses y ¿Y nosotros. los españoles? Y nosotros. Sí, porque O'Donnell decía, mira, tenemos que meternos con esta gente. Prim, vete para allá. Y Prim cuando llegó allí dijo, pero estamos locos, pero aquí ¿qué hacemos nosotros? Y los dejó en Braga y decía, anda ya, hombre. Y se volvieron. Sí, sí. Los españoles nos volvimos y dejamos allí el marrón a los franceses. La Marina Española. Por primera vez en la historia no nos comimos el marrón. Ajá. Esto es la única vez, porque siempre que nos hemos liado con los franceses, aliados con los franceses, Sí. siempre nos hemos comido los marrones los españoles. Sin embargo, en este, mira, ahí os quedáis. Hasta luego, Lucas. Pues ¿Quiere que te diga? claro, pero en lo que nos ocupa la Marina, fue allí, desembarcó, cogió los Claro. puertos mexicanos, hizo su trabajo y luego llegó Prin y dije, nos volvemos, como dices tú, y ya está. Exactamente, que además le vino muy bien a Ujú. la Armada. No digas más Marina, di Armada, coño, que es Armada. la Armada Española, la única que es Armada, las demás son todas marinas, pero la nuestra es Armada. La Armada Española le vino muy bien esto precisamente, la acción de Prim, porque después, ahora cuando tú hables de todo el tema de Perú, Chile, todo el rollo, date cuenta que estamos hablando del siglo XIX, el romanticismo, el nacionalismo exacerbado todavía Sí. que hay, el odio todavía que se le tiene al español, bueno, incluso que es como ahora, ¿no? Fomentado, pero bueno. Pero esta acción que tiene Prim, digamos que desmonta todo ese nacionalismo, que vienen los españoles otra vez a quedarse con lo nuestro, porque Prim dijo, mira, hasta luego, y se fue de México y dijo que él no quería meterse en jaleo de ningún tipo. Eso le vino bien porque si no, por ejemplo, con Perú y con eso hubiéramos tenido problemas gordos, muy gordos. Ujú. Una escuadra española allí, date cuenta de que absolutamente toda la costa era enemiga, toda Sí. la costa. Ujú. Que hace una escuadra allí sin poder carbonear, sin poder hacer Coño, nada, sin poder nada. mira tú que la base, como he dicho antes, era Mar del Plata, que está en el En otro el lado del Atlántico, continente americano, pues, claro, y esa era la base de la escuadra española del Pacífico. por eso te digo. Sí, pero sí que No, te no, corto. a ver, si es lo que estamos contando, después de estos Sí. sentimientos nacionales y después de lo que pasó en México, hay una revolución en Perú, Mm.
que quieren quitar al gobierno que hay, que era favorable, o por lo menos hacía negocios con los españoles, ganan la rebelión, convencen a Chile de que le declare la guerra a España y nos quieren sacar de las costas y del comercio y de todo. Y claro, como fueron ellos los que nos declararon la guerra a nosotros, mandan a la escuadra del Pacífico. Por supuesto, también bajo cuerda un poquito fomentado por los ingleses, como Pero es que siempre, porque luego me dicen que los chilenos siempre han sido, digamos, aliados ingleses 100%, como los portugueses, ¿no? Aquí en Europa, pero bueno. Entonces, las instrucciones que le dan, bueno, el detonante de la declaración de guerra es el apresamiento de la goleta Covadonga, que la apresó la corbeta chilena Esmeralda. Que dicen que, no, los españoles se han rendido. No, no, fue un combate de 3 horas, pero estamos hablando que, claro, la corbeta desplaza el doble que la goleta. Tiene más del triple de armamento. O sea, a ver, la goleta hizo lo que pudo hasta que ya no le quedan otros cojones que rendirse. De hecho, el almirante Pareja, que era el superior de Méndez Núñez, se suicida creyendo que, aparte de la Covadonga, han apresado a la vencedora. Exactamente. Y que no fue cierto, porque al final eso fueron rumores y tal, pero Pareja que se lo cree, le da un arrebato japonés y se suicida porque le han... Hombre, es que date cuenta, es lo que estaba yo diciendo, o sea, estamos hablando del siglo XIX, el honor, Sí, el la honor honra, actuó. Me he deshonrado como el almirante. romanticismo, o sea, es así. Pero a ver, que te apresen un barco en tiempo de paz sin haberte declarado la guerra. Hombre, a ver, sí, que es verdad que les estábamos haciendo el bloqueo marítimo para que se avinieran a razones, para que abrieran los mercados, porque habían estado, creo que habían... todo esto fue a raíz de que no sé si los chilenos o los peruanos, o ambos, habían retenido a ciudadanos españoles, habían hecho, no me acuerdo el qué, las embajadas, en fin, había tensión. Y entonces fuimos los españoles para rebajar esa tensión y decir, oye, sentaros a negociar. Les habíamos ido un poco a bloquear porque claro, Chile y Perú son eminentemente potencias marítimas, tenían una flota mercante de más de 200 barcos, sobre todo la chilena, y lo que hicieron, claro, la primera acción de la Marina aliada, chileno-peruana. Bueno, y los bolivianos también estaban, que Sí, y también en Ecuador. aquel Lo que pasa es entonces que tenían eso es... salida al mar, y bueno, allí nos liamos con todo Cristo, todo el Pero mundo se bueno, lió contra nosotros. pero esta guerra fue contra Chile y Perú. Y al final, los que apresaron la Covadonga, que era la que estaba haciendo el bloqueo sola, en esa parte fue, bueno, bloqueo, pero a ver, estaban pidiendo papeles, no sé qué, en fin. La historia es que la apresaron y se la quedaron. Y entonces esa es el detonante, es el casus belli para que comience la guerra. La escuadra del Pacífico, como digo, que estaba surta en Mar del Plata, estaba al mando de Méndez Núñez. Ya teníamos 3 fragatas de hélice, la Villa de Madrid, la Blanca, la Berenguela, bueno, 4, y la Resolución. La goleta vencedora, que era la que falsamente había caído Pareja, que la habían capturado. Y la reciente incorporación de la Numancia, de la fragata blindada Numancia. Y aquí nos vamos a detener, porque las 4 fragatas más o menos eran iguales que la Numancia. La Numancia estaba un poco más blindada, tenía un poco más de armamento, pero básicamente, sabiendo lo que era la Numancia, un poco más pequeña eran las otras. La Numancia desplazaba 7.500 toneladas de... Desplazaba 7.500 toneladas. Tenía 96 Era un metros. bicho para aquella época. Sí. Un buen Hombre, barco. hablemos que los destructores de la Segunda Guerra Mundial, había muchos que no pasaban de 1.500 2.000 toneladas. Eran un destructor de la Segunda Guerra Mundial, de acero. O sea, que ojito, cuidado con la Numancia. 96 metros de eslora, 17,3 de manga. Fijaos que es casi el doble de ancho ya que una goleta o que una corbeta. 8,87 hasta el puntal. 9 metros de barco, o sea, es que es bastante más alto. 7 metros de calado, o sea, estamos diciendo que en total este barco casi medía 20 metros de alto en dique seco, sin contar superestructuras. Y luego estaba blindada desde 2,3 metros debajo de la línea de flotación hasta casi la cubierta alta, con 13 y 12 centímetros respectivamente, de planchas de hierro. Y luego tenía 11 que estaban cubriendo la parte de la proa y de la popa.
Llevaba 8 cañones de 40, perdón, 8 cañones de 40 no, llevaba 40 hornos para 8 calderas. Eso pasa por abreviar en los guiones. No, para 8 calderas llevaba 40 hornos y las calderas daban 1000 caballos de potencia nominales. Ojo que 1000 caballos de potencia estamos hablando casi 3 veces lo que daba una corbeta. Hemos dicho antes que eran 393 caballos, casi 400. Bueno, podía alcanzar 14 nudos, que es ya una velocidad más que respetable para el siglo XIX. Y llevaba 590 hombres. Luego el armamento, que nos lo va a decir que tiene, eran 34 de 200 centímetros, de 200 milímetros o de 68 libras. De 68 libras. Y luego la pareja era un aparejo de fragata, pero que tenía, como nos va a comentar Antonio, tenía una peculiaridad. ¿El qué? ¿El qué? ¿Te voy a comentar yo? ¿Qué? Toma, te acabo de pasar la patata caliente. Pero totalmente, porque no sé a lo que te refieres con el aparejo. Sí, hombre, los metros cuadrados que tenía el aparejo de la fragata. Yo qué sé, te lo dije antes, yo qué sé. Ahora no me acuerdo. Me cago en toda tu muela. Espérate, Bueno, Ana, esto lo evidentemente lo voy a decir. Sí, córtalo. Bueno, claro, está todo, vamos a ver. El aparejo, la Numancia. Fragata. Vamos a ver. Fragata. Y lo de los 30 centímetros del casco de madera tampoco lo has dicho. No, yo creí que lo iba a decir tú. Hombre, te tengo que dejar que metas pie. ¿Qué más da? Vamos a ver. Bueno, pues ya lo contaré yo. Numancia, no pasa nada, espérate. Lo del aparejo. Es que yo de eso no sé nada, eso lo sabes tú, yo no. Vale, vamos a ver. La pareja potencia de la proporción. ¿Dónde está la pareja ahora, tío? No lo encuentro. Coño, me has dicho, tenían no sé cuántos metros cuadrados y me has dicho, sí, porque si no sabías qué tal, qué cual, y yo, pues eso cuéntalo en el podcast. Hostia, no me acuerdo. Bien, ya. ¿Ya? Sí. Vale, pues cuéntalo. Nada, pues verá, curiosidad ninguna, ¿no? Lo que pasa es que lo que estábamos hablando era un principio, ¿no? Que todavía aquí los barcos se podían mover a vela, aunque tenían todo lo que tenían estas máquinas y podían desarrollar esa potencia, pero normalmente, en este caso, la Numancia tiene, fijaros, en metros cuadrados lo voy a dar, o sea, más de 1800 metros cuadrados de vela, todavía. O sea, un barco que normalmente se iba a mover a vela, y se usaba solamente lo que era el motor, el carbonaje, todo el tema para maniobras complicadas, en tormenta, o por ejemplo en un combate, ¿no? Es donde se utilizaban estas historias. Otra cosa, por ejemplo, la Numancia que tenía, que era una cosa, y era importante, porque la Numancia tenía, las chapas eran de hierro, ¿no? Eran chapas, digamos que posteriormente la Numancia fue un acorazado, ¿no? Pero bueno, estaba acorazada con esa plancha de hierro, y con la estructura del barco también era de hierro, porque en aquella época también el barco se podía hacer con estructura de hierro, pero forrado completamente de madera, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? El madera es muchísimo más cara ya en la época. Pero no obstante, la Numancia tiene un forro donde está detrás de la chapa un forro de 30 centímetros de madera de teca, que es la más dura que hay. Con objeto de que, bueno, si hay un cañonazo, le da un cañonazo, la chapa la va a parar o no, y sobre todo la va a doblar. Y para que no afectara la estructura y absorbiera esa vibración y ese golpe, pues estaba ese forro trasero de 30 centímetros también de madera de teca, que, vuelvo a decir, era la más dura en aquella época. Y fijaros, cargaba, como hemos dicho, carbón, ¿no? Tenía, ¿cuántos hornos eran? 40 hornos, ¿no? 40 hornos. 40 hornos. O sea, estamos hablando de 1100 toneladas de carbón, lo que tragaba Luis Charrasco. El otro día estuve viendo un documental que era curiosísimo sobre máquinas de vapor y tal, los principios de las máquinas de vapor de los trenes aquí en España y tal. Y
había, o sea, la máquina de vapor, digamos, estándar, ¿no? En un trayecto de 150 kilómetros, una máquina de vapor, consumía 9 toneladas de carbón. O sea, 9 toneladas. Imaginaros lo que cargaba un bicharraco que, como la Numancia, de 7.500, eran 7.500 toneladas, ¿no era? Ojo, sí, correcto. Exactamente. En una travesía, por ejemplo, de aquí a Cuba, por ejemplo. ¿Cuánto podría consumir ese armatoste? Pues imaginaros, ¿no? Estamos hablando de otros tiempos y otras cosas, eso, y después 590 hombres dentro. Ya os digo que era un muy buen barco para la época. ¿Eh? La fragata blindada Numancia. Y ya está. Y ya déjame ya en paz, que yo soy el que tiene que moderar esto. Y tú eres el que tiene que hablar. Bueno, pues hablaré. Bueno. Que usted que esto es un atraco a mano armada que me ha hecho. Sí, con todas las de la ley. Ya sabes que yo, si no me meto un poquito contigo en los podcasts que hacemos, no hay salsilla. Tiene que haber salsilla, hombre. Sí, parece que me estás examinando. Ah, que no sabes cuál. Vale. Bueno, se declara la guerra, órdenes del gobierno español para Méndez Núñez, porque había suicidado pareja. Atacar las ciudades de Valparaíso o sea, los puertos de Valparaíso y el Callao, Chile y Perú, respectivamente, los mayores puertos. Y luego, si no se podía, o sea, y luego destruir la armada peruana y chilena, la armada aliada. Claro, si no puede destruir la armada, tiene órdenes de atacar los puertos. Claro, Méndez Núñez no quiere atacar civiles indefensos, como tú me dices, es con el mismo espíritu que Prim. Joder, hasta hace 30 años han sido tus hermanos, han sido tus compatriotas. No los vas a bombardear. Es que es muy fuerte lo que hace. Claro, eso es lo que pensaba Méndez Núñez. Entonces, Méndez Núñez lo que hizo fue intentar por todos los medios plantar batalla y plantar cara a la armada combinada. ¿Qué pasó? Pues que la armada combinada, cuando vio lo que se le venía encima, dijo, va a ser que no. Porque la armada de Perú se componía de 2 fragatas de hélice, la Amazonas y la Apurímac, parecidas a las nuestras. La Amazonas era un poco más potente que la Numancia. Corbetas de blindaje parcial, la América y la Unión. Y la Armada chilena tenía la Esmeralda, la que capturó la Covadonga, y luego tenía los vapores Maipú y Lautaro, vapores de ruedas. Sí, incluso tenían también monitores de esto que se la habían comprado No, a los. no, pero esos estaban viniendo. Ojo, Es verdad, tenía sí. la llegada del monitor Huáscar y de una fragata más pequeña que el Amazonas, la Independencia. Que se Pero lo esos compraron, ingleses. al sur. No, bueno, no. Sí, a los Adquirieron al confederados. sur a los confederados. Ajá, sí, es verdad, a la Confederación, sí. A los Bueno, confederados, cuando terminaron la guerra, vendieron esos barcos para. bueno, ¿qué pasó? Pues que claro, ante la escuadra española no tenían mucho que hacer a mar abierto. Entonces los aliados decidieron defenderse en el archipiélago de Chiloé, que Chiloé es un archipiélago que puede defender la costa de Perú y parte o la más económicamente rentable de Chile, proporciona un buen apartadero y tiene muchas islas y tiene unos bajos fondos muy difíciles de sortear. Entonces eligieron el cabo o la bahía de Aptao, ¿vale? Para refugiarse allí y allí montar una defensa, desembarcar cañones, ponerlo como en Abukir, poner los navíos en línea y desde allí, claro, poder bombardear a lo que viniera. Claro, ellos como tenían cartografía y tenían menos calado que los españoles, ellos creían que ellos no se iban a poder acercar. Y contando con las armas más largas del Amazonas, podían batir a los españoles. Eso era el plan aliado. ¿Qué pasó? Que se volvió desde el principio en su contra. ¿Por qué? Porque dado los bajíos y los bancos de arena que había en el archipiélago de Chiloé, la Amazonas, que era su mejor barco, encalló y además se perdió. Solo pudieron salvar la artillería. Y una vez que estaban en Aftao, le voló la caldera a uno de los vapores chilenos, al Lautaro, y lo dejó totalmente inmóvil. Prácticamente era una batería de costa. Méndez Núñez
dijo, bueno, pues vamos allí. Se han refugiado allí, vamos allí. En Azov los aliados tenían los 8 cañones de 68 libras y 20 de 32 de la Purimac, de la que compraron con Amazonas. Tenían uno de 130 milímetros y otro de 68 del Amazonas, que pusieron en la Purimac. Tenían 12 cañones rayados de 70, que eran muy buenos, de la Unión y la América, de hecho eran superiores a los españoles. Y los chilenos tenían la Covadonga, que aportaba 3 cañones más de 68 y 2 rayados de 18, el Lautaro con 4 más de 68 y el Maipú con 1. Y luego tenían varios barcos menores que lo más destacable eran 4 de 40, que era el único que podía hacer algo contra los españoles. Tenían más cañones menores, pero como si no. Y en tierra se instaló una batería con los restantes cañones del Amazonas, que eran 7 cañones de 68 que se repartieron en 2 baterías. Entonces Méndez Núñez iba a mandar 3 fragatas, la Villa de Madrid, la Blanca y la Resolución, pero la Resolución al final no la mandó porque tenía mucho calado. Entonces se llevó la Villa de Madrid remolcando a la Blanca para que tuviera más carbón, porque la Blanca tenía menos calado y era más maniobrera. Simplemente llegaron hasta allí y los españoles contaban con 10 de 68, 26 de 32 y 32 más de 68 de la Blanca y 6 de 32. Luego tenían 6 rayados de 16, que son los 32 reconvertidos. Los 32 de Animalisa, que los rayaron, pero que eran defectuosos. Bueno, los españoles, la primera victoria, digamos, fue la de llegar hasta allí. Llegaron sin encallar ninguna de las dos. Bueno, de hecho encallaron una, pero como el fondo era arenoso y el casco era de hierro, tirando marcha atrás pudieron salir. Pero es que luego además no podían tirar las dos a la vez, porque había tan poco espacio en la bahía esa que tiraban una detrás de otra. O sea, iban haciendo pasadas y claro, y tiraban con la mitad de la banda, claro, porque en total tenían 80 cañones los españoles, pero solo podían tirar con 43. Y bueno, y a los peruanos y a los aliados les pasaban con lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia en este combate? Porque de bajas los españoles sufrimos muy pocas y salvo 3 tiros que le dimos a la Purimac y uno a un barco chileno, no hicimos mucho más. No, sí, realmente fue un combate, digamos, inconcluso, ¿no? Sí, pero la victoria fue nuestra, ¿por qué? Porque bueno, los peruanos dicen que fueron de ellos. No, pero les entró miedo porque dejaron ese apostador y se fueron a otro todavía más escondido. O sea, se fueron a la bahía de Huito después de este pseudo combate, llámalo como quieras, y allí todavía estaban más protegidos, porque ese era parecido al que contaba de Filipinas. Era una bahía a la que se accedía por una ría, había más baterías de costa, habían puesto cadenas, habían puesto minas. Bueno, montaron allí unas defensas de la leche y metieron allí los dos, porque claro, la historia era esperar a los 2 barcos que estaban esperando al Huáscar y al Independencia. Al final Méndez Núñez mandó más barcos por allí con intención de tantear las defensas y de darle a la escuadra para evitar tener que bombardear a las poblaciones. Y se encontró con que era imposible entrar allí, pero tuvieron la buena fortuna de que apresaron un transporte y 2 carboneros. Los 2 carboneros porque la escuadra, como tú muy bien has dicho, como no tenía dónde carbonar, estaba ya canina de carbón. Estaba lista, claro. Y el transporte, lo bueno, la historia del transporte es que eran chilenos. Y eran las tripulaciones y los oficiales que se iban a encargar de los dos barcos nuevos, de los que habían comprado. Pero la anécdota es que los chilenos se hicieron pasar por civiles. Y ¿tú te acuerdas tú has visto la película de La Gran Evasión? Sí, claro, coño. Muchas veces. ¿Cómo no? ¿Tú te acuerdas cómo pillan al inglés que les está diciendo a los otros que le preguntan en inglés y responde después de que les ha dicho a los otros que no caigan en eso? Sí, claro, claro. Bueno, pues en Malditos Bastardos, ¿no? ¿Cuánta cerveza y hacer nota 3? No, hacer tío 3. Y dice, ya se nota que porque los alemanes hacían así.
en vez de así. Bueno, pues el- los chilenos, como habían sido militares y todavía españoles y tal, uno de los oficiales españoles dio una orden y los otros automáticamente respondieron y se cuadraron. Y así los descubrieron que eran oficiales chilenos y no simples civiles. Bueno, claro, Méndez Núñez ya no puede abstraerse de las órdenes recibidas, porque en Huito no pueden entrar. La Armada chilena no sale, con lo cual, claro, la Armada chilena, de hecho, los mismos peruanos y chilenos la llamaban la Armada Invisible, porque estaba, pero como si no, dejaron un solo barco los españoles para evitar que salieran y ya está. De hecho, pasaron varias veces los españoles la fragata Almansa para ir a la batalla del Callao. Y luego los que venían de haber bombardeado el Callao con destino a Mar del Plata y luego a Filipinas. Y no salió la Armada chilena y peruana, no volvió a salir de allí. O sea, prácticamente la eliminó. O sea, estaba, pero como si no. Total, que en Valparaíso, que fue la primera ciudad que iban a bombardear, allí se lograron 2 victorias. La primera, bombardear Valparaíso, a la cual se le dieron 4 días para evacuar. Les dijeron a los civiles, mirar que vamos a bombardear, iros de casa. Sí, porque no querían bombardear a la población No. civil. Lo único que Pero es querían, que además solamente apuntaron a los edificios gubernamentales. eso es. Y dieron 4 días para que todo el mundo se fuera de allí, antes de que, de hecho, había una escuadra inglesa allí también. Eso te iba a decir. Y una británica. Exactamente, y los mandos decían, "Pero es que este tío es un caballero, este tío es la leche, es súper, sí, no, mire usted, os damos 4 días para que os quite yo de medio, que vamos a bombardear". Sí, Pues no, de no. hecho murieron, me parece que fueron 2, creo, en el bombardeo, porque hay siempre gente empecina que no quiere abandonar su casa, esas cosas como son. Y a los americanos, no, creo que fue, no sé si fue al almirante americano o al británico al que le dijeron, ¿te vas a poner en medio? Porque si no te doy. Y el otro dijo, no, tranquilo, que con todos esos barcos no me voy a meter. No. Claro, Porque claro. eso luego lo recogieron los periódicos españoles lo recogieron y tal, y vamos. Que a esto quiero hacer una reseña, y es que el señor Gustavo Adolfo Bécquer, en este tiempo, era columnista creo que Sí, era El Mundo Ilustrado o la revista Ilustrada, ¿no? sí, Mundo Ilustrado era. Mundo Ilustrado. Sí, creo que sí. Y escribió sobre el bombardeo Paraíso y luego sobre la victoria del Callao. Que es, y también, por ejemplo, Benito Pérez Galdós, que también escribió sobre esto, estaba muy preocupado con la guerra en América porque su hija estaba casada con un americano. Y hay muchas veces que cuando uno lee los episodios nacionales, la Numancia, no sé qué, no sé cuál, se nota ahí que no se quiere meter mucho con los americanos, no vaya a ser que... Pero bueno. Hombre, sí, aparte, bueno, era un reconocido liberal, que era, ¿verdad? Benito Pérez Galdós era todo lo contrario a lo que se defendía en aquella época, pero bueno. Bueno. Creo. Vamos a ver. Hemos bombardeado el paraíso, Chile ya le hemos dado lo suyo, ya le hemos dado la colleja, pues nos falta Perú. Pero claro, Perú es harina de otra costal, porque en Valparaíso no había baterías. No estaba defendido el puerto. El Callao sí. Claro, y además... Como decía Nelson, ¿no? Un cañón en tierra vale por 10 en el mar. 4 por 4 O por 4 más. Ya le he metido yo 6 más. Es que soy andaluz y soy exagerado. Claro. Total, espérate. Encender la luz que no veo un pijo ya aquí. Sigue. Las defensas que prepararon los peruanos en el Callao componían 50 minas submarinas que se detonaban por cable desde tierra. Una escuadrilla de vapores en el puerto que constaba de 2 blindados, torpederos, torpedos de botalón y un vapor de ruedas. Y ojo que los torpedos, esos de botalón, que prácticamente eran un brulote que se mandaba y tal, que esos ingenios eran los que habían ingeniado los sudistas, precisamente, la Confederación y por ahí, llevaban 2 quintales de explosivo. O sea, eso le acierta a cualquier barco español y lo desintegra. O sea, y tanto. las cosas como son. O sea, que había que tenerla en cuenta. Y luego estaban repartidas de norte, entre el norte y el sur del Callao del puerto, estaban repartidas las baterías. No menos de 46 cañones de 32,
uno de 68. Y luego, que estos eran los buenos, 5 Blackley de 500 libras y 4 Armstrong de 300, que pasado a milímetros son burrada y media. Y estos 8 cañones estaban metidos en parejas en 2 torres dobles. Pero si uno de 68 libras, ¿no? Eran Sí, 20 200. centímetros, o sea, 200 milímetros, uno de 300. Sí, sí. 5 Blackley de 500 y 4 Armstrong de 300. A lo mejor son milímetros ya, puede ser. Pero No lo vamos, sé. aún así eran una burrada de cañones del copón. Pero, Sí, y sí, aquí sí, está sí. el pero, claro, es verdad que los peruanos habían puesto las 2 torres blindadas con los cañones gordos, pero los pequeños, en Ujú. vez de meterlos en fuertes que tenían un fuerte que se llamaba de San Miguel, de mampostería y por ahí, que hubiera resistido los ataques de los barcos españoles, se dedicaron a hacer posiciones improvisadas en la playa. O sea, con sacos terreros. Se montaron todos los cañones pequeños que tenían, los montaron en sacos terreros en la playa, con lo cual ahí se les vio un poco la inexperiencia a los peruanos. De hecho, hasta montaron había 4 compañías desplegadas en la playa por si acaso desembarcaban al asalto los españoles, o sea, la leche. Los Seguro que españoles, eran 300 libras. no, serán 300 milímetros y 500 milímetros. Ah, porque es que 300 libras. 300 libras me dan 882 milímetros. No, pues serán, aún así, escúchame, Un tráiler. aún Cabía. así, 300 milímetros y 500 milímetros sigue siendo una burrada. Hombre, Ojo, ¿eh? fíjate, el Yamato al final de la Segunda Guerra Mundial eran 460 milímetros. De todas formas, si se busca un cañón peruano Black Kelly y Armstrong, te van a salir. O Sí, 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 sea, sí, voy a buscarlo, te, yo. te van a salir lo que son. Pero bueno, eran 8 cañones muy gordos, que eso podían hacer mucha pupa y de hecho la hicieron a los barcos españoles. Fueron los que al final les hicieron pupa. Los españoles contábamos con 132 cañones de 68, 106 de producción nacional, que eran muy buenos. 16 rayados de 16, los de la Blanca, los reconvertidos de 32, 2 lanzacohetes que no hicieron mucho porque a las primeras salvas se averiaron, y 84 cañones de 32. Y eso, bueno, claro, Méndez Núñez, que dirigía la Armada, la dividió en 3 divisiones. Hay que decir que Méndez Núñez mandó la Armada no desde el puente blindado, sino desde el puente de navegación. O sea, del tipo Titanic, que no tiene blindaje por ningún lado. Pero es que además, el Callao es una ensenada o un cabo que tiene 2 adyacentes. O sea, si la Armada se hubiera puesto a dispararles desde las 2 adyacentes, hubiera cogido desenfiladas a las defensas peruanas y se hubieran ahorrado un montón de muertos y un montón de disparos. Pero Méndez Núñez dijo que él no iba a atacar con subterfugios y que él iba a atacar de frente. Y de que si a él no le habían hecho ningún subterfugio ni ninguna triquiñuela, que él no iba a hacer lo propio. Que la Marina Española iba a atacar con honor de frente. Y eso es lo que hizo. Un apunte, lo que tú estabas hablando, las Ajá, 300 libras, libras. son 10,5 pulgadas el cañón Ah, Armstrong, o sea, de 2.667 milímetros. O sea, 26 centímetros con 67. pues ves como al fin. Pepinaco. Pepinaco, Eso, güey. los pequeños, los Armstrong, Sí, los sí, sí, Black Kelly porque eran más grandes. es que estoy viendo aquí 600 libras. Sí, sí, sí. O sea, que lo de 500 libras eran libras. Sí, sí. Sí. Eran unos cañones que enfrentar de frente a los barcos contra eso, cuidadín. Bueno, pues Méndez Núñez Joder. lo que hizo fue diseñar 3 divisiones. La primera división, la más grande, para atacar la parte sur, que era la que contaba con los cañones más gordos, que eran las tres fragatas blindadas, la Numancia, la Blanca y la Resolución. La segunda división, que era con la Villa de Madrid y la Berenguela, que eran para destruir las baterías del norte, y la Almansa y la Goleta Vencedora, que eran las que iban a atacar el puerto
y para destruir o inutilizar la escuadrilla esa que hemos dicho de torpederos, blindados y por ahí. Y entonces el 2 de mayo de 1866, que por eso, por ejemplo, hay por ahí, aparte del 2 de mayo de la independencia, está este 2 de mayo, salen del apostadero y se encaminan hacia el Callao. La primera en abrir fuego es la Numancia, que se acercan hasta 1100 metros. Ojo que encima estaban a tiro huevo, que 1100 metros en marina no es nada, todos lo sabemos. No. La escuadrilla de los peruanos sale del puerto. Entre la Vencedora y la Almansa, a las primeras salvas inutilizan 2 torpederos y el vapor, que tienen que volver a puerto, y se quedan solo los 2 pequeños blindados allí dando el callo, que al final se quedarán hasta el final de la batalla. Pero como eran pequeños y tenían un armamento pobre, la verdad es que salvo a la Vencedora que le podían hacer algo, a la Almansa, a la fragata Almansa no le podían hacer mucho. Luego se acercaron tantos, la Blanca se acercó tanto para batir, que se acercó hasta los 800 metros para batir a la torre blindada de los cañones gordos, que tuvieron la fortuna de cortar los cables eléctricos que detonaban las minas. Con lo cual, como dice que la fortuna favorece a los audaces, se quitaron las minas submarinas del medio por acercarse todo lo máximo posible a batirlas. De hecho, gracias a este acercamiento, aciertan a la torre blindada y vuela por los aires. El punto negativo es que casi al mismo tiempo hieren a Méndez Núñez de metralla y lo tienen que bajar del puente. Y aquí aparece otro de nuestros marinos que era coronel de infantería, porque ¿quién sustituyó a Méndez Núñez? El almirante Lobo y Malagamba. La segunda división, la que estaba en el norte, es alcanzada la villa de Madrid, que la deja inmóvil. Uno de los pepinacos gordos estos le atraviesa la sala de calderas, le mata no sé cuántos fogoneros, en fin, la deja inutilizada e inmóvil. La tiene que remolcar fuera de la línea de fuego la Vencedora. 35 minutos después es alcanzada la Berenguela. Y el impacto lo que hace es que le abre una importante vía de agua y provoca un gran incendio. Una importante vía de agua de 2 metros por 4 debajo de la línea de flotación, que al final tienen que pasar todo el peso muerto y todo el lastre al otro lado para sacar el agujero del agua y así poder repararlo, pero también se sale de la línea de fuego. Así que en un momento 3 barcos los tenemos fuera de la batalla. ¿Qué pasa? Que se quedan solo la Almansa y la Vencedora contra la escuadrilla y todo el norte, porque toda la segunda división ha tenido que abandonar el puesto. La Almansa se dedica a recorrer todo el frente norte y a multiplicarse allí para ir acallando las baterías, y la Vencedora se queda dando guerra a los 2 blindaditos que habían quedado de la escuadrilla. Se le declara un incendio le pegan otro pepinazo gordo a la Almansa, que se le provoca un gran incendio. Y ese incendio se le empieza a acercar a Santa Bárbara. Y el capitán dice, no nos podemos ir. No podemos dejar a la Vencedora aquí sola. No podemos apagar el fuego. Bueno, solo permitió el capitán, que por cierto estaba herido también, Verazcategui o Veraztegui era el capitán de la Almansa. Solo permite que se vayan 30 minutos de la batalla, apaguen el fuego y vuelvan. Y vuelven a la batalla, terminan de batir las baterías del norte y aún echan una mano a terminar con las del sur. A todo esto, las 3 fragatas han ido sistemáticamente acallando todos los fuegos de la parte sur, y al final quedan los 2 monitores y 3 cañones. A las 4 no queda defensa peruana, se ha cumplido el objetivo, que es darle una colleja a los peruanos para que se sienten en la mesa de negociación, y ahí se acaba la gran victoria de esto. Hombre, hay una relación, si queréis, en el libro de HRM que cuenta todas estas historias de barcos con honra, que lo tenemos por ahí. Sí, aquí lo pongo para que lo veáis. Eso es. Exactamente.
Bueno, pues Os ahí pondré en la descripción del enlace, o sea, en la descripción del vídeo, os pondré, bueno, y en iVoox, que también va a estar, os pondré la dirección del libro por si estáis interesados en comprarlo, porque la verdad es que está muy, muy bien. Sí, cuenta todas estas cositas muy esquemáticamente, porque al final es un librito de 250 páginas que es fácil de leer. Pero lo bueno es que para completar toda esta información que os estoy dando, tiene, pues bueno, número de bajas, por si queréis, tenéis más curiosidad, Mm. número de munición que se gastó, porque por ejemplo, la Almansa gastó 1.700 disparos cuando la Numancia solo gastó 1.000. O sea, nos da una idea de todo lo que combatió. Ahí está el libro que os lo está Este es enseñando el libro. ¿Eh? entre la oscuridad, el señor Antonio. Sí, porque he ido a encender la luz y no me... Pero espérate, a ver si es que se vea mejor. A ver, lo pongo esto en modo clarito. Modo clarito. Es que cuando pongo modo clarito parece que estoy en medio de un fuego. Ahí Bueno, está. pues eso. Este es el libro. Se veía mejor antes y todo. Ujú. ¿Vale? Esto Al es final, de HR Ediciones, de Agustín Rodríguez González, que es una auténtica eminencia en esto de los mares y los barquitos. ¿Eh? sí. Además, no sé si nos dar una primicia, porque no lo tenemos claro todavía, pero a lo mejor se avecina el libro sobre grandes almirantes españoles. ¿O sí? Y no estaría, pero bueno, eso está en proyecto, está en proyecto. Y bueno, Vale. ya está aquí la batalla del Callao y la leyenda que se forjó alrededor de Casto Méndez Núñez, que fue el primero en abordar un fuerte, que atacó de frente cuando no tenía por qué, que venció sin pegar un tiro a ingleses y americanos, que Ya os no digo. quiso bombardear civiles, en fin. Como habéis visto en todo lo que llevamos en este podcast, como habéis visto, entre Trafalgar y Cervera, o sea, el desastre del 98, no pasó nada. Nada de nada, nada. Nada de nada. ¿Vale? Pues Y estamos todo hablando es nada más que del mar, ¿no? Si hablamos ya de exacto. tierra, No hemos hablado, flipamos. es ahí, no hemos hablado más que del mar, no hemos hablado de nada más. Bueno, ¿viste? Las tres guerras carlistas, todos los pronunciamientos, las distintas constituciones que tuvimos, la Primera República, No, con no, no, seis, ya, ya. con cinco presidentes en menos de un año. O sea, O sea, que fue la pero guerra bueno, de los cantones. ujú. Pero a lo que iba, Murcia, para lo ¿cómo que era? más, Murcia quería bombardear Cartagena y al revés, una historia. bueno. Pues sí, Carmona le declaró la guerra a Sevilla, bueno, eran cantones. Esto Ya, es ya. una locura. ¿No? Pero, en fin, Pues eso entre sería eso, bueno hacer un programito, hombre. pues De los entre todo primeros. eso, nuestra armada daba el callo. Y al Exactamente. final terminamos siendo la tercera armada del mundo. O sea que, a ver, la Armada Española y la Marina Española, después de Trafalgar, le costó 30 años, pero resurgió. Y resurgió y dio todos estos grandes marinos que durante todo el siglo XIX fueron admirados en todo el mundo. Cervera, Lobo, Méndez Núñez, Sí, Duero y Madrid, que es como se llama el de las Filipinas que les dio cera y el que acabó con los piratas. Claro, hay que el reconocer que comenté, Quarteroni, Cuarteroni. en O sea, Malasia. hay que reconocer a todos estos marinos del siglo XIX que dieron el callo por España, que es que nos reducimos siempre, como decimos, a Trafalgar, ¡ay! ¡Qué bien luchamos y qué bien Sí, salimos! a lo No, sumo, o sea, quitando lo que es el mar, quitando Trafalgar, ¿qué te digo yo? Malaspina, o sea, la expedición de ujú, Malaspina y poco más. Y las terceiras, la batalla de las terceiras, la grande y felicísima armada, quitando eso, ya no existe la armada española. ¿No te has claro, fijado pues que no hay nadie que cuente nada de la armada nada. española? Pues hay que Pues reivindicar nuestra armada porque además es lo mejor que hemos tenido siempre y lo que siempre nos ha dado las mayores, quiero decir, no las mayores alegrías, pero sí lo que nos ha hecho ser un imperio en nuestro tiempo y lo que nos ha hecho ser un gran país en nuestro tiempo ha sido la armada. lo que hizo mantener ese imperio y lo que al final falló y perdimos el imperio. Porque, claro, si falla la armada, no hay Claro, barco, no hay pero, nexo de unión pero es que en entre... el lo podemos comentar en otro programa, aunque ahora lo apuntemos, pero es que después de Trafalgar fue lo mismo que pasó después del 68, porque fue Sí, destronar a Isabel II,
empezar los líos de la República, los cantones, todas estas cosas, y empezar no a haber dinero. ¿Qué pasó? Que se dejó de comprar barcos, se dejó de invertir en tecnología. Claro, lo que había pasado anteriormente a Trafalgar, que era en nuestra guerra de sucesión. Claro, y terminamos la Marina hecho unos zorros, la Armada la resucitó Felipe V y ya está, con el Gran Felipe, o sea, unos buques enormes y nada. Claro. Y al final... Pero y a nosotros en el 98, ¿qué pasó? Pues que llegamos tarde a los predreadnoughts y a los dreadnoughts y ya... Lógicamente, como siempre, igual que llegamos tarde en este momento, pero es lo que te decía yo al principio, la suerte que tuvimos es que en aquella época nos llevábamos bien con los ingleses y los franceses y pudimos aprovechar ese arranque, evidentemente no generando nuestra propia tecnología, sino aprovechándonos de la de ellos, ¿no? Todo el mundo se aprovechó de la revolución industrial. En ese momento todo el mundo se aprovechó de Gran Bretaña. Sí, no, pero tú imagínate que en aquel momento hubiésemos estado como tantos y tantos años y tantos siglos en guerras con ellos, por ejemplo. Sí, claro, pues todavía más no hubiesen comido las moscas, porque es que la mitad de los barcos eran comprados en astilleros ingleses y la otra mitad en astilleros franceses, o sea que... De hecho, había muchas veces que comprábamos el barco en Francia y le ponían la máquina de vapor en Inglaterra. En Inglaterra, así de claro, así es. Bueno, pues nada, Sergio. Hasta aquí llegó y cayó. Hasta aquí llegamos, hablamos de la Armada de Isabel II con este libro, ya os digo, el libro Barcos con Honra, ¿no? Las campañas de la Armada de Isabel II, como ha dicho Sergio, 250 páginas, muy fácil de leer, de una auténtica eminencia como es Agustín Rodríguez González, que es todo un experto en esto que flota sobre el agua, que se llaman barcos. Señores. Y que nos gustan tanto. A mí por lo menos me encanta. No odio a muerte los tanques, pero me gustan mucho los barcos. ¿Qué le vamos a hacer? No se nota nada, no se nota nada. Soy rarito. Bueno, señores, lo dicho, gracias Sergio por haber estado con nosotros, haber hecho este programita. Y lo que siempre digo, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8 terminamos el programita de hoy. Adiós. Adiós.